Bienvenidos a esta cuarta edición de Visualmente Mexicano, por parte de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy nos sumergiremos en el increíble mundo de la ilustración de la mano de un artista mexicano súper talentoso llamado Alex Herrerías. Nuestro invitado tiene una trayectoria destacada, es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP, ahora Facultad de Artes y Diseño, donde estudió la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual. Es un ilustrador profesional e independiente desde el año 2005. Gracias a su destacado trabajo, ha sido renombrado por diversos premios, como la medalla Behance en ilustración en el Behance Portfolio Reviews en el año 2013, ganador del premio Diseño en la categoría de ilustración de ese mismo año. Entre los años 2017 y 2020 tuvo el honor de ser seleccionado en el Spectrum de Best in Contemporary Fantastic Art Publication, que año con año reúne a los mejores talentos de la ciencia ficción y fantasía a nivel mundial, y ha tenido el honor de participar en 3 ediciones del Sahara Children's Reading Festival realizado en Emiratos Árabes. Es docente en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en donde imparte las especialidades de ilustración, dibujo, laboratorio de narrativa gráfica, aplicaciones de dibujo, y en el Laboratorio Tecnológico de Investigación Producción en Dibujo 1 y 2. Su destacado trabajo ha sido publicado en diversos países como México, España, China, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Suecia, Colombia, Líbano, Perú y Brasil. Cuenta con un estilo totalmente único, así que hoy nos adentraremos en el mundo de la ilustración, y qué mejor que de la mano de un gran maestro que lo represente. Bienvenido, Alex Herrerías. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Me estoy derritiendo por el calor que hace, pero bien, estamos bien. Estamos por acá muy contentos de esta invitación a platicar de la ilustración. Bueno, pues nos alegra que te encuentres muy bien. Por nuestra parte estamos muy contentos de tenerte aquí. La verdad, conocimos tu trabajo a la hora de llevar a cabo esta entrevista, lo conocimos un poco antes, nos pareció bastante interesante. Te queremos hacer unas cuantas preguntas acerca de, pues, tu vida personal, un poco de lo que sería tu cuestión laboral y demás detalles. Para empezar, queremos saber a qué edad empezaste a dibujar y cuáles fueron tus motivaciones, y si siempre fuiste bueno dibujando. Bueno, yo desde que me acuerdo, yo dibujo, ¿no? Entonces yo creo que desde que me acercaron una crayola en el jardín de niños, en el kinder, pues yo creo que me la pasé dibujando y no lo dejé hasta ahora. Y yo creo que es la necesidad natural de plasmar lo que pienso y lo que siento. Bueno, ahora ya pues, propiamente trabajas para clientes que te piden, como lo dice una editora, una autora amiga mía, yo materializo lo que a lo mejor ellos están pensando, pero ya le das tu visión, ya le das tu toque, le pones el corazón. Entonces, creo que la motivación, cada proyecto tiene su manera de hacerse, y yo creo que sigue siendo el motor que me gusta. Dibujar es algo que disfruto, y pues todo gira alrededor de eso. Hago algo que me gusta, algo que disfruto, ahora enseño al respecto y me pagan por hacerlo. Entonces, bueno, pues creo que todo es una constante. Pues sí, bastante agradable realmente. En realidad es bastante lindo esta cuestión de querer algo o gustarte algo y poder dedicarte a ello y pues trabajar de ello, ganar de ello. Y es bastante inspirador cuando una persona que desde que recuerda o desde sus inicios tiene esta motivación, esta cuestión de querer algo como el dibujo o las artes, lo pueda llegar a lograr. Es bastante agradable de ver. Bueno, ahora nos gustaría saber desde cuándo te llamó la atención la creación de personajes y si desde niño tuviste alguna influencia por alguna caricatura o cómic. Bueno, a mí desde niño me gustaron los superhéroes. Yo veía en su momento una serie que eran los Superamigos, y también me tocaron las caricaturas clásicas de los Cuatro Fantásticos y el Hombre Araña. Y bueno, pues sí es algo que yo disfruto y sigo viendo, ¿no? Sigo viendo. Ya ahora digo que lo hago por fines de la documentación, la verdad es que me sigue gustando. Y crear personajes, pues es algo que creo que empecé a hacer ya cuando me dediqué de manera profesional a la ilustración, cuando ya me tocó trabajar sobre todo en textos narrativos, en historias que necesitaban la visión de un ilustrador para darle
pues para darle vida a esos personajes, a esas páginas, fue cuando me empecé a meter en la creación de personajes, pero fue hasta que empecé a trabajar en mi propia novela gráfica, en mi primera novela gráfica, en mi proyecto que fue resultado de una beca de, en su momento, el FONCA para jóvenes creadores, fue cuando ya me empecé a estudiar más al respecto, más sobre la creación de personajes, sobre la narrativa gráfica, sobre las historias, y fue cuando me empecé a dedicar más y me llegaron más de ese tipo de proyectos. Empecé a participar también en expos, en convenciones, con otros colegas que también hacen narrativa gráfica, y pues te das cuenta que casi el 80%, 90%, si no es que toda la ilustración se basa en crear personajes, crear historias y que les ocurran cosas a esos personajes. Claro. Y ahora nos encantaría saber qué fue lo que te hizo encontrar tu propio estilo y que te distinguía a los demás y que consideres que pudiste encontrar tu huella. Miren, yo siempre lo digo, el estilo no lo encuentra uno, creo que el estilo es una cuestión natural. Cuando ya la gente empieza a decir, es que esto lo hiciste tú, es que esto es un trabajo de, no sé, de Mariel, de Sara, de Alexis, ¿no? O sea, cuando ya las demás personas, es algo que no se busca, porque cuando tú lo pues haces que sea una cosa forzada, que se nota, o sea, creo que es algo natural. Yo empecé a jugar con curvas, empecé a jugar con perspectivas, empecé a jugar con paletas de color, y cuando empecé a hacer todo eso fue cuando ya empecé a tener un discurso propio. Y para eso, pues solo se hace trabajando, haciendo, ilustrando. Entonces creo que el estilo o mi manera de resolver las cosas, pues es una constante, porque incluso si ustedes se meten a mi portafolio, yo tengo algunas técnicas, varios proyectos diferentes, cosas para niños, cosas para adolescentes, pero todo de cierta manera, pues puedo decirles que desde mi punto de vista se nota que lo hice yo. Entonces, aunque sean proyectos distintos, aunque sean vectores, sean grafitos, sean plastas, sigo siendo yo el que lo está orquestando. Entonces, creo que eso ya es algo que llega cuando ya alcanzas esa, no sé si madurez en el trabajo o esa visión en la que tú quieres hacer las cosas de una manera particular. ¿Hay alguna persona en particular que influyó en tu interés para la ilustración? Pues, si lo vemos personas, pues yo creo que el apoyo que tenía en casa, pues simplemente no me dijeron que no. O sea, yo creo que siempre hubo apoyo para dibujar, para mis materiales, para ir a la escuela, para estudiar lo que yo quería. Ya después, pues surgieron las inspiraciones, ¿no? La gente que de pronto en su momento te gusta su trabajo, te gusta cómo hace las cosas. Digo, uno va cambiando, uno va evolucionando, de repente vas conociendo a más personas, más ilustradores, más artistas gráficos. Entonces creo que, pues en un principio yo diría que el principal apoyo fue en casa, fueron los padres, ¿no? Claro, y de verdad que, o sea, qué agradable, qué privilegio que tus papás te pudieron apoyar, ¿no? En esa parte, porque pues para la mayoría a lo mejor no es así, pero sí, de verdad que bueno. Y bueno, cuéntanos, ¿siempre quisiste ser ilustrador o tenías otras carreras en mente? ¿Y cómo te sentiste seguro de estudiar ilustración? Bueno, yo creo que yo en algún momento, a mí el dibujo me gustaba, y yo creo que en algún momento pensé en estudiar arquitectura. Era porque no sabía que existía ilustración, no sabía que se podía estudiar esto. Cuando ya en la prepa me di cuenta que esto existía como carrera, pues fue cuando ya me decidí y venir a ir a Xochimilco, ir a la ENAP en su momento a estudiar eso. Por algún momento también pensé en ciencias de la comunicación y pensé, yo escuchaba a la gente del radio y decía, bueno, si ellos hablan de lo que les pasa en su día a día, pues yo puedo hacer lo mismo. Y a lo mejor yo podría decir cosas interesantes también. Y fue yo creo que esas dos carreras fueron las que en su momento pude considerar. Ciencias de la comunicación, eh, me interesaba esta parte de los medios, de la locución, y arquitectura, por la parte de desarrollar el dibujo. Y bueno, la arquitectura también es una disciplina que me parece de lo más interesante. Pero bueno, cuando ya supe que se podía estudiar esto, pues ya no hubo vuelta atrás.
Bueno, sí, eso, de hecho, eso es bastante común realmente. Muchas veces cuando uno se orienta a la cuestión de ilustración y demás, uno dice, bueno, arquitectura es como lo más similar, trazar, tal vez vectorizar, se ve en la arquitectura, pero son bastante distintos. De hecho, yo recuerdo que en una entrevista que te realizaron, tú mencionaste esta cuestión de que primero como que viste lo de la arquitectura antes de la ilustración porque tenías no conocimiento acerca de esta carrera. Y recuerdo que en mi caso me identifiqué por lo mismo. Por mi parte, yo también pasé por esa cuestión de no sé si estudiar sí o sí ilustración o irme por otro ámbito como arquitectura o que pueda llevar el dibujo pero no ejercerlo. Y pues al final yo decidí comunicación visual, diseño y comunicación visual, porque realmente sí considero que realmente esto es lo que me gustaría hacer. Y creo que por su parte fue algo similar. Y a la hora de descubrir este ámbito de la ilustración, me llamó mucho la atención en ese aspecto cuando vi la entrevista. Y sí fue parte como una mini inspiración por esa parte. Muchísimas gracias. Eso me da muchísimo gusto. Y sobre todo, ¿saben por qué doy clases? Porque yo voy a la escuela a mostrar que se vive de esto. Yo vivo de ilustrar. Yo vivo de crear personajes, ¿no? Yo, ahora que se mencionaba y de pronto, ¿no? Digo, de verdad he ido a esos lugares y mi trabajo está en todos esos lados. Y muchas veces nosotros desde casa, yo vivo en Iztapalapa y puedo ilustrarle a alguien que está del otro lado del mundo, ¿no? Alguien que está en China, alguien que está, ahorita mismo estoy trabajando, terminando nuestra junta, me voy a conectar con una chica en Australia que estamos haciendo unos libros, ¿no? Y yo vivo aquí por el Metro Constitución. Entonces, por eso voy a dar clases, porque creo que uno necesita, y al menos escuchar, que lo que estoy estudiando, pues hay alguien que hace lo mismo y se dedica y vive de eso mismo, ¿no? De lo que yo quiero hacer. Porque eso creo, chicas, es lo más difícil, ¿no? Que nosotros de pronto digamos, bueno, elegí bien, o sea, elegí las artes, no me fui a estudiar cualquier otra cosa más estructurada, ¿no? Porque de cierta manera, pues esto es más lúdico, esto se disfruta. A veces tenemos eso como, ¿por qué lo que estudio y por qué lo que hago me gusta, ¿no? Si a veces el trabajo se tiene que padecer y no tiene que ser así. Entonces, pues yo creo que esa es la principal razón por la que yo agradezco poder compartir con mis estudiantes, pues yo lo llamo mis aventuras, yo lo llamo mis, mis, mis aventuras. Por ejemplo, la semana pasada estaba en Buenos Aires, estaba dando un taller de ilustración a estudiantes, a colegas ilustradores, hablando de Día de Muertos y mostrando imágenes que hicimos en la facultad, que hice con unos chicos del servicio social. Entonces, pues yo creo que sí, si algo pueden tomar de referencia en lo que les digo, porque es cierto, no digo otra cosa que no sea cierto. Está el trabajo, hay oportunidades, están las ferias, están las becas, entonces a lo mejor yo solamente sirvo como para decir, miren, ahí está, miren si es cierto, miren, enseñen el portafolio y las cosas pasan. No, pues sí, realmente eso es muy cierto y es bastante, pues sí, en realidad es cierto, es correcto. Esta cuestión de que muchas veces uno tiene miedo de pensar que uno no puede llegar a vivir de esto, cuando en realidad sí se puede y si hay personas como usted que han llegado a lograrlo, entonces es posible, puede ser posible. Y ya que estamos hablando de esta cuestión, de esta cuestión del ámbito laboral, también nos da curiosidad saber cómo fueron sus inicios en la ilustración en el mundo laboral, si fue muy difícil o fue un poco complicado. Pues miren, yo creo que yo puedo decir que también esa es una de las razones por las que voy a dar clases, porque cuando yo tomé mis clases en la facultad, pues nadie me dijo cómo iba a estar el mundo real, ¿no? Yo tuve que ir cada año a la Feria de Guadalajara, mostrar un portafolio que no sabía cómo armar, entrar en... yo estoy con una agencia que se llama Pencil Ilustradores y Sandra López, de Valladolid, que vino a la FIL a hablar de portafolio, porque ella es
una gran persona, una gran agente. Ella arma, filustra junto con las personas de la FEL de Guadalajara y empieza hablando de portafolio, tiene cursos en línea en estas plataformas donde puedes acceder a cursos sobre armado de portafolios. Entonces tuve que aprender todo eso sobre la marcha, trabajando donde me daban trabajo, ¿no? Donde de repente podía ayudarle a alguien o podía hacer una viñeta, un mapa, trabajar para la SEP. Y creo que fue ir construyendo este camino, el prueba y error. O sea, si ahorita mis alumnos me dicen que si les enseño mis primeros portafolios, por supuesto que no lo voy a hacer nunca. Porque son cosas que, o bueno, tal vez sí lo hago, pero que vas aprendiendo y que no te van diciendo, ¿no? Y si a mí me preguntan, no me hubiera gustado que alguien me dijera, ¿sabes qué? Allá afuera es así, allá afuera te va a tocar esto, que te paguen de una manera u otra, ¿no? Por derechos de autor o regalías, o que te tengas que dar de alta en el SAT, que tengas que hacer muchas cosas que son sí o sí necesarias para estar trabajando allá afuera, pues es necesario que lo sepa uno y que tenga esa visión y que más o menos entiendas a qué te vas a enfrentar. Entonces yo empecé así, empecé donde me daban oportunidad, enseñando mi portafolio, pero empecé haciendo bien las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el medio editorial? Le entregas bien a alguien, esa persona te recomienda con otra persona y con otra persona, y de repente, oye, tú trabajaste aquí, o te dicen, ¿sabes qué? Están buscando ilustradores acá, mandaba el portafolio, o empecé a ir a las ferias con mis tarjetas, con mis postales, que a la fecha lo sigo haciendo. Voy con mis tarjetas, voy con mis postales, y esto me genera trabajo. Acabo de ir a Buenos Aires y fui a que me revisaran el portafolio, ¿no? Yo me formé igual que los demás colegas y con mi portafolio, porque es lo que le digo a mis alumnos en las clases que hagan. Y el resultado fue una oferta de trabajo que, bueno, afortunadamente llegó, desafortunadamente tengo ahorita mucho trabajo y la vamos a tener que aplazar un poco, pero pues fue ir y tocar la puerta y ver cómo era allá afuera. Pues sí, realmente es bastante complejo, sobre todo cuando uno apenas está empezando y realmente al salir de la facultad es bastante común que uno se quede estancado porque en cuestiones de la facultad uno no aprende cómo es afuera realmente. Te dan las bases para ser diseñador, te dan las bases para aprender, pero es muy diferente el ámbito laboral a el ámbito pues escolar. Como usted lo dijo, cuando usted hace una ilustración no piden su título, no piden así a su promedio, lo que piden es lo que usted puede ofrecer, su portafolio, de dónde vienen estas ilustraciones, los materiales que usa, que de hecho esa es otra pregunta, ¿no? Como qué materiales son los más recurrentes en su ilustración, ya sea digital o tradicional, y Bueno, cuáles considera que pues fueron los que más como que impactan a la cuestión de la vista, ¿no? De los consumidores. bueno, aquí tengo que mencionar algo. Si bien, sí, no te piden el título, pero el cursar una licenciatura como la que nosotros estamos en la facultad, pues te da herramientas como la disciplina, como organizarte, como las habilidades sociales también, como un equipo de trabajo. Yo hoy en día trabajo con muchos de mis compañeros de la facultad, ¿no? Te da otras habilidades y conoces de otras materias, de otras disciplinas, de otras, te amplía tu panorama, o sea, es una comunicación, es una cuestión, perdón, integral. Ahora, otra cosa que es muy importante y tengo que mencionar antes de pasar a las técnicas, aunque les diéramos todo lo que uno sabe, depende de cada quien seguir adelante en el proceso. Es después, por ejemplo, como una convocatoria, un concurso. Ahí está el concurso, está pegada la convocatoria, ahí están los premios. Lo único que no hace la convocatoria es llamarte a tu casa para que participes. Eso ya depende de ti, ¿no? Y eso es una cuestión que la facultad, la universidad te da una parte fundamental del conocimiento, pero el aprendizaje, el siguiente escalón ya lo tomamos nosotros, ¿no? La gente que de verdad quiere dedicarse a eso, yo lo veo en mis clases, los que desde que entregan un boceto y lo entregan bien, lo entregan en serio, lo entregan limpio, lo entregan con concepto, dices, caray, o sea, se ve que esto sí te gusta, ¿no? Se ve que esto no lo haces por una calificación, lo haces porque realmente es parte de tu pasión. Y eso hablamos, la ilustración es eso.
lo que estudiamos, es parte de algo que nos gusta. Los materiales, bueno, hablando de eso de los gustos, a mí siempre me gustó trabajar con lápices, con grafito, con aguadas, con blanco y negro. Yo creo que esas son mis técnicas que mezclo con lo digital. En lo digital hago mis brochas, pero yo trabajo a partir de lo análogo, muchos de los proyectos. De hecho, por el que puse ahorita aquí atrás de mí es uno que hice para un concurso de Emiratos Árabes, y la base es el lápiz, y lo demás es el color digital. Entonces, entendiendo lo que vi en las clases de acrílico, de acuarela, puedo entender el programa que sea y cómo funcionan las brochas, las texturas, porque lo que ahora hacen los programas digitales es emular lo análogo. Tú agarras una brocha que hace un estilo aerógrafo, agarras una brocha o tu paleta de brochas de acuarelas o de aguadas o de acrílicos, pero es porque se entiende cómo funciona el material análogo, ¿no? Entonces, bueno. Pues sí, realmente eso es cierto. De hecho, así funciona la mayoría. Si no es que todos los programas de ilustración. De hecho, también hablando de esta cuestión de los gustos que usted tiene por pues, el grafito y las tintas, ¿de dónde surge este gusto por el grafito, por las acuarelas? O sea, ¿qué es lo que le dijo? Este es el material por defecto, por así decirlo, que me gustaría usar en mis ilustraciones. Yo creo que el grafito me gusta porque me relaja escucharlo sobre el, que me dicen que también en el iPad sí se puede poner el sonido, pero no es lo mismo. El lápiz, el grafito, como tienes más, no sé, control, o incluso cuando eres más gestual, el trazo, me gusta sentarme en mi respirador, prender mi lámpara y ponerme a dibujar. Eso realmente es como una parte en la que puedo hacer a un lado todo lo que me pasó en el día y dedicarme simplemente a dibujar por el mero gusto. No porque en digital no se puede hacer, que también, les digo, yo disfruto mucho mi trabajo, pero creo que el lápiz en particular implica tiempo, implica dedicarle trazos, dedicarle, sacarle punta a los lápices. Yo mis lápices los trato con mucho cariño, no sé, yo tengo una cajita con mis lápices hasta así chiquitos porque tengo un extensor de lápiz, o sea, yo le saco provecho hasta lo más que se pueda. Cuando tengo tiempo para hacer grafito, porque eso tengo que mencionarlo, si el trabajo se tiene que entregar en 2 días, no lo voy a hacer a lápiz, lo voy a hacer en digital, ¿no? Y también me gusta. Y voy a lo mejor usar una brocha que emule el grafito. Pero cuando se puede, me gusta tener mis originales, mis dibujos, que se pueden regalar, que se pueden enmarcar, se pueden exponer. Ahora viene una exposición del 90 aniversario del Fondo de Cultura Económica y a varios de los que trabajamos ahí con los libros nos están pidiendo obra para que se exponga. Entonces, pues, ¿qué vas a exponer si es, no nos están pidiendo reproducciones digitales, nos están pidiendo los originales? Pues en este caso, pues son trabajo a lápiz. Pues sí, me imagino, depende más que nada del tiempo y del trabajo que se solicite y demás. Lo que pues es bastante útil saber usar estas herramientas también, la cuestión digital, porque la cuestión tradicional pues toma su tiempo. Sobre todo el grafito es uno de los que también toma más tiempo a la hora de difuminar, a la hora de utilizar otros tipos bueno, por ejemplo, de H o B o B2 o cosas así. Y pues bueno, hablando de estas cuestiones de las ilustraciones, ¿cuál considera usted que es como una de sus ilustraciones favoritas? ¿O cuál considera usted que de sus trabajos que ha realizado es el que más pueda llegar a gustar? Uy, pues es que, miren, yo creo que cada proyecto tiene su encanto. El que tengo atrás de mí me gustó muchísimo esta serie que hice para Sharjah. Le tengo mucho cariño a mi novela gráfica porque me tiene trabajando en los siguientes libros, ¿no? Yo hice la novela gráfica en su momento y creé personajes que ahora yo estoy desarrollando y quiero hacer una saga, a lo mejor a 10 años, no sé cuánto me tarde, pero la quiero hacer. Entonces, son proyectos, es un proyecto que particularmente en un momento de mi vida tenía que llegar, tenía que hacer esa novela gráfica a esos personajes y pues ahora tengo la obligación de seguir escribiendo su historia. Entonces, creo que
Camino de Leyenda, que es mi primera novela gráfica escrita y dibujada por su servidor, pues para mí es muy importante, ¿no? Porque marca el hecho de que ya pueda ser un autor, ¿no? Ya incluso ya se expuso como parte de la historia del cómic en México, en el Salón del Cómic de Valencia, ¿no? Ya puedo decir que ya puedo estar en la historia del cómic en México con este libro. Entonces, creo que ese por mucho, pues es de los que podría decir que es mi favorito, ¿no? No, pues sí, realmente, porque pues es un trabajo que toma mucho tiempo a la hora de hacer algo de tu autoría y es bastante, me imagino que ha de ser bastante reconfortante el poder publicarlo y poder que llegue a más personas. Bueno, siguiendo con las preguntas, quisiéramos saber eh, cómo, bueno, con respecto al taller de luchadores enmascarados en Perú, quisiéramos saber qué esperaba lograr con sus ilustraciones en cuestiones de impacto o manejo de audiencia. Bueno, estamos hablando que en Perú, en el marco de la Feria del Libro de Perú del año pasado, que me invitaron a dar ese taller para niños, ese taller, el de luchadores enmascarados, fue para niños, que terminó siendo también para familias, pues de entrada es plantear lo que es algo muy arraigado en nuestra cultura, que es la lucha libre. Y la lucha libre viene también, bueno, tiene su historia en particular, desde este desarrollo de estas funciones que se hacían en la guerra. Tal vez para los niños no vamos más allá, pero también viene con una cuestión cultural muy importante de las máscaras. En México es un país que gusta mucho de usar máscaras para danzas, para enseñar ciertas cuestiones de la tradición oral en los pueblos. Somos un pueblo que gusta de enmascararse. Y los luchadores, pues es algo particular, peculiar de nuestra cultura. A mí me gusta esto de crear a un personaje y que el personaje es como una especie de superhéroe. Entonces, yo lo que buscaba con estos personajes, con estas ilustraciones, que tengo que decir, yo puse el ejemplo, pero tres alumnos que hacen su servicio ahora conmigo, les dije, los invité al proyecto, hicieron personajes también, y fue con lo que jugamos. Bueno, jugamos y no porque era un taller, era el recurso didáctico, pero los niños ilustramos palabras con luchadores y ellos creaban a su nuevo luchador. Entonces veían las ilustraciones, les gustaban, hacían a sus máscaras. Entonces yo lo que buscaba primero era que entendieran la cultura. Segundo, que se pasaran un rato en el tiempo y espacio dibujando, haciendo algo lúdico. Y tercero, bueno, que se llevaran esta buena, no sé, esta buena experiencia de alguien que venía de otro país, que venía a hablar de su cultura y que venía a transmitir pues ese gusto, esa parte plástica, pues que termina la gente deseando ir a México a la lucha libre, por ejemplo, ¿no? O que los niños sigan dibujando o sigan haciendo más luchadores. No lo sé, creo que yo buscaba muchas cosas, lo único que sí procuré es preparar muy bien ese taller. Taller que, por cierto, me invitaron a dar ahora en una primaria en Buenos Aires, también en una primaria y una secundaria, y también el resultado de sus máscaras y de este ejercicio fue fantástico, ¿no? Ver lo que pueden hacer los chicos con esto que llevas, pues es un gran, bueno, para mí yo acabé muy satisfecho. Pues sí, debe ser bastante agradable. Me imagino que fue muy lindo notar cómo pues estos niños tienen mucha imaginación. ¿Había como algún motivo con respecto a estas paletas de colores en las ilustraciones de estos luchadores? Pues mira, solo basta ver cómo son los luchadores y la historia de la lucha libre en México, que cada personaje tiene su propia paleta de color, ¿no? El Solar, que es un personaje que habla del sol, pues o es amarillo con rojo o es rojo con amarillo, ¿no? Fishman, que es un hombre pescado, pues tiene el verde. Blue Demon, bueno, pues es de color azul. Entonces,
Pero en particular en el ejercicio didáctico yo ilustré cada color. Entonces yo ilustré, había un personaje, un luchador rojo, un luchador amarillo. Yo me fui al CMYK, entonces había uno negro, había un amarillo, había un azul, había un rojo. Entonces, digo, y había luchadores de muchos colores, pero los niños podían hacer un luchador con uno de esos colores si querían, ¿no? Entonces era el dragón increíble rojo o la tormenta plateada azul. Entonces, bueno, pues a partir de unos juegos de palabras y de proponer un color, el niño generaba su propio luchador, ¿no? Podía basarse en ese color o podía agregarle más cosas, ¿no? No, eh, yo le di libertad a los compañeros que hicieron a sus luchadores. Yo los luchadores que propuse también, pues tenían que ver con el personaje que se hacía, pero sí había, les digo, estos colores que daban la pauta para que el taller, el que asistente al taller tuviera al menos un color con el cual empezar su trabajo. Quisiéramos saber cuál fue su mayor desafío o cuál es el mayor desafío que considera se ha enfrentado en el ámbito de la ilustración. Pues yo creo que el mayor desafío es la página en blanco, es eh, el, pues, el bloqueo creativo. Yo creo que es algo que a lo que nos vemos eh, enfrentados todo el tiempo. Eh, Ahora hay maneras de combatir todo eso, de resolverlo. Creo que en ese sentido, pues los demás desafíos son cosas a las que nos tenemos que enfrentar todo el tiempo. Saber, por ejemplo, la barrera del lenguaje, entender que cuando empecé a subir mis contenidos en inglés, me empezó a llegar trabajo de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces dices, bueno, eh, ya no nada más ilustro para México, ahora ilustro para otros países. Eso que implica en el desafío entender cómo te van a pagar en otro país, cómo te tienes que manejar en un correo, cómo tienes hay muchos desafíos que a los que se enfrenta siendo ilustrador. ¿Cómo te presentas ante alguien que no conozcas para que vea tu portafolio? Sé que eso es difícil, digo, ahora ya, pues con el pasar del tiempo y dando clases y por la misma personalidad que uno tiene, pues a lo mejor para mí era más fácil llegar, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy ilustrador. Pero yo sé que eso implica un ejercicio difícil, ¿no? Enseñar un portafolio, el primer portafolio es algo muy personal. El que te digan que les gusta o que no les gusta también es una cuestión a la que te tienes que enfrentar y bueno, tienes que pasarlo con filosofía y tienes que aprender también de ello. Entonces yo creo que son muchos desafíos a los que te vas enfrentando todo el tiempo. Me preguntaba algo de imagínense un proyecto, me están pidiendo ahora que ilustre una fábula clásica que es el ratón y el león, o algo así, el ratón y el león. Una fábula que ya ilustré como 2 veces. Ahora, y me preguntaba alguien, ¿cómo le haces para hacer algo diferente? ¿Cómo le haces? Es más, me están poniendo muestras de esa fábula que yo ya ilustré y quieren que lo haga así. Entonces, un desafío aquí es cómo hacerlo interesante, cómo no repetirme, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos pequeños desafíos a los que te tienes que enfrentar. El cómo, hoy en día creo que el principal es cómo me hago tiempo para terminar mis proyectos personales, ¿no? Entre toda la vorágine de trabajo y de cosas que tengo que sí o sí cumplir por contrato, lo que ustedes quieran, cómo hacerle para darme mi tiempo para mis proyectos personales. Eso yo creo que es el principal desafío en el que estoy ahora, porque eso implica también mucho de cómo vivo y de cómo me manejo con mi familia y mi administración de mis tiempos. Entonces, creo que ese es el principal desafío hoy en día. Pues sí, el manejar el tiempo es bastante complicado, sobre todo en una cuestión laboral y de hacer tus propios proyectos y trabajar para otras personas y aparte impartir clase debe ser bastante complejo. Y bueno, considera que una de las mayores adversidades, por ejemplo, lo que mencionaba de estas cuestiones de editoriales extranjeras, podría ser la comunicación, podría ser la dificultad a la hora de comunicar una idea o un proyecto. No, no porque salvo por el idioma, pues estás hablando en términos de el lenguaje gráfico, es decir, tú vas a hacer un boceto, tú vas a ilustrar una escena y tu escena tiene que comunicar a lo mejor lo que
tú estás planteando lo que se dice en el texto y tiene que ser universal. O sea, creo que aquí a lo mejor el mayor problema es si significa lo mismo en un país una cosa que en otro, o que, por ejemplo, no es lo mismo trabajar para Emiratos Árabes y con sus cuestiones culturales que trabajar para Estados Unidos, o que trabajar para Europa, o trabajar para un proyecto aquí en México. Entonces creo que entender eso, eh, ya una vez entendiéndolo y aterrizando de cierta manera qué es lo que tienes que hacer para cada cosa, la misma ilustración pues se da a entender. Pues sí, es correcto. Y dentro de su trabajo, ¿usted qué proyecto considera a la fecha que pudo impulsarlo a ser tan conocido como es ahora? Bueno, yo creo que hay un proyecto que fue en su momento el libro de los valores de Fundación Televisa. Eso salió, me da pena decirlo porque yo creo que todavía no nacían en el 2013. Es un proyecto que fue el primer libro en el cual me dieron la oportunidad de ilustrarlo completamente. Y fue yo creo que donde se pulió más mi estilo y fue lo que me llevó a trabajar en Europa. Y fue un libro que a la fecha todavía hay alumnos que me lo han llevado para que se los firme, porque en su momento se los regaló su mamá, y lo tenían ahí en la escuela. Entonces creo que ese libro, que yo le tengo mucho cariño porque le puse muchas ganas, pues fue lo que me ayudó a estar el día de hoy. Bueno, fue uno de los proyectos que en su momento me impulsaron y me dieron la confianza de agarrar un proyecto más grande. Ahora, pues les diré que la novela gráfica o otros libros que tengo, que me permiten ya la visión de saber que yo puedo hacer los libros que yo quisiera comprar y que no necesito que alguien me pida que los haga, sino yo los puedo generar, yo puedo contar estas historias, ya puedo ser un autor también, y eso es muy importante. Creo que ya no nada más es ilustrar lo que me piden que haga, por muy bonito que quede, sino que yo ya puedo generar el concepto para hacer la historia. Entonces, creo que el trabajo autoral, hablo hay otro libro que escribí que se llama Mateo, el monstruo más feo, es un monstruito chiquito, son los dos libros que ahorita tengo y tengo ganas de hacer más. Pues sí, imagino que esta cuestión de empezar a hacer libros de su autoría o empezar en esto del el primer libro gráfico que hizo, el de Televisa, debe ser bastante complejo, al mismo tiempo que interesante, y debe ayudarlo a tener más confianza en sí mismo y en su trabajo. Eso es bastante bueno, es bastante positivo. Hablando de sus proyectos y más, vamos a abarcar la metodología y por ahora va a hablar una compañera mía. ¿Cómo es su proceso creativo para poder iniciar un proyecto? Yo, yo primero, lo primero es documentarse de qué trata el proyecto, leer el texto, luego, ya que te documentas, porque, pues, por ejemplo, hay cosas de las que no conoces, animales, lugares, lees el proyecto y empiezas a bocetar. Yo creo que la parte fundamental es el boceto, hacer varias propuestas de escenas, de, de personajes, de historias, y luego ya haces las pruebas de color y luego ya se lo mandas al cliente. Yo creo que es todo eso, es documentarte, bocetar, meterle color y luego ya recibir la retroalimentación. De cada parte del proceso de los bocetos te dan retroalimentación, de los colores también te dan retroalimentación. Retomando un poco lo del bloqueo creativo, ¿qué es lo que hace para salir de él? Uno no es un robot, entonces uno tiene que salir desde dar la vuelta, desde ver una película, desde dormir un poco, desde lavar los trastes, desde intentarlo al otro día, ¿no? Porque hay que entender eso, uno está cansado, por mucho que quieras hacer tantas cosas, pues el cuerpo te dice, ¿sabes qué? Ya es hora de dormir, ya es hora de comer, ya es hora de ver otra cosa. Entonces creo que yo siempre lo que hago es parar en el momento, hacer otro proyecto. Casi siempre yo paro de un proyecto para hacer otro
y si no, lo dejo para el otro día, porque ya soy muy mayor y ya me canso en la noche, yo ya no me puedo desvelar. Prefiero levantarme muy temprano, pero creo que es así, cambiar un poquito en lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, creo que todos hemos pasado en algún punto por eso y llega a ser frustrante, pero igual reconfortante saber como que es algo normal y pues que le pasa a todos. Y ¿tiene algún elemento o rutina indispensable que necesite durante su proceso creativo? Sí, claro, yo necesito escuchar música. Yo no puedo trabajar si no estoy escuchando música, si no estoy escuchando algo que me guste. También, bueno, hoy en día me gusta tomar café o té o tomar mucha agua, pero creo que lo principal es la música. Yo no puedo trabajar algún proyecto a menos que necesite calma y aún así pongo música tranquila, no trabajar en silencio, trabajar con, no sé, yo vibro con cada proyecto, creo que tiene su soundtrack, entonces creo que para mí eso es muy importante. Pues yo concuerdo en esa parte con usted. También siempre que voy a hacer un proyecto o alguna tarea, no puedo como empezar o inspirarme sin música. ¿Prefiere trabajar en solitario o colaborar con otros creativos en sus proyectos? Depende del proyecto, depende del proyecto. Hay proyectos que me gustan mucho, los proyectos personales, pues esos los hago yo completamente. Pero hay proyectos grandes en los que sí o sí necesito un equipo de trabajo. Hoy en día ya me apoyan muchos de los alumnos que tengo, la gente que hace su servicio también, y de pronto eso me gusta muchísimo porque pues tienen otra visión y me aportan muchas cosas, pero casi siempre, dependiendo del proyecto, lo hago en equipo o lo hago en solitario. Y cuando se trata de trabajo en equipo, ¿cómo logra trabajar ante la diversidad de ideas de sus compañeros de trabajo? Yo respeto en este sentido a pues a cada miembro del equipo, ¿no? Yo respeto a cada miembro del equipo, yo respeto eh, eh, pues lo que opinan y les doy pues su justo crédito, ¿no? De cada cosa. Y creo que así, por eso escojo muy bien al equipo con el que trabajo, ¿no? Porque es gente que aporta, es gente que tiene otra visión y creo que así hemos hecho muchas cosas muy bien. Sí, pues creo que como usted lo menciona, el respeto y la tolerancia es como la base para que esto resulte bien. ¿Y cómo definiría el éxito en términos de completar una ilustración? Pues el éxito, pues creo que es algo que te deje satisfecho, es algo que te deje, eh, pues, bueno, obviamente cuando te dice el cliente que le gustó, cuando ves que la gente va y se lleva el libro, eh, y pide que se lo firmes y todo eso, eso es muy, muy importante, ¿no? Eso es muy, muy interesante. El éxito es difícil, es difícil eh, definirlo, ¿no? Yo digo, con que sepa que di lo que tenía que dar y me dejó satisfecha la imagen, creo que vamos por buen camino. A veces nosotros somos nuestro peor crítico, pero sí hay gente a la que le gusta y tiene cierto, no sé, si coincide con algunas cosas que tú tienes en tu visión, creo que ya es un proyecto exitoso. Pues sí, concuerdo con usted. Creo que eh, además de que, o sea, es como el éxito yo al igual lo veo como una satisfacción personal más que laboral o de trabajo o algo así, sino más personal. Y pues ahora vamos a continuar con algunas preguntas sobre docencia. En el ámbito de la docencia, ¿qué aprendizajes espera dejar a sus futuros ilustradores como profesor? Muy bien, esa es una gran pregunta.
Miren, cuando me hacen la invitación a ser profesor, bueno, obviamente, pues yo paso por una serie de filtros, ¿no? De, de revisión de portafolio, paso por el consejo técnico. Mi principal premisa es dar las clases que a mí me hubiera gustado recibir. Para ponerles un ejemplo, cuando yo salí de la facultad, nadie me habló del portafolio profesional. Entonces creo que a mí me corresponde, siendo que yo estoy trabajando en el medio profesional, pues llevar ese mundo a los estudiantes. Entonces yo quiero dejarles primero, ejercicios que sigo trabajando. Mi bandera es el portafolio profesional. Los ejercicios que damos en mis materias tienen que ver con las necesidades del mundo profesional actual. Cada uno de los ejercicios está justificado de acuerdo a lo que están pidiendo aquí y ahora en México, en Europa, en Estados Unidos, en todos los mercados con los que tengo la oportunidad de trabajar. A partir de ese conocimiento, yo realizo las didácticas que pongo al frente de mis aulas. Entonces, ¿qué quiero dejarle a los estudiantes? Saber primero que se puede vivir de esto, por supuesto que sí, de una manera digna, de una manera que se disfruta, de una manera profesional. Eso es lo que tengo que mostrar. Primero tengo que ser un ejemplo. Si los estudiantes buscan mi nombre, mi trabajo, soy ilustrador, está mi portafolio ahí arriba, ¿no? Creo que pueden ver lo que hago, los libros que presento, las ferias que visito. Quiero primero mostrarles eso, que hay un panorama, un mundo allá afuera, que no nos limitemos a pensar que no se puede, sino que sí hay mucho trabajo que se puede estar haciendo en este momento. Quiero dejarles ese conocimiento, quiero aportarles lo que yo sé sobre agencias de ilustración, sobre contratos, sobre cosas que no se hablan, que no se dicen que no se manejan, por ejemplo, en el plan de estudios, o que yo nunca vi, a mí no me las dieron. Entonces yo tengo esa oportunidad de regresar a la facultad, de regresar a mi alma mater, pues lo que siento que es de utilidad. Entonces esa es mi principal motivación, ¿no? Dejar en los alumnos, pues abrirles este panorama e impulsarlos, ¿no? El año pasado, que yo fui a la Feria de Guadalajara, yo voy cada año, que ahora fui a la de Feria de Buenos Aires, pues invitarles y decir, ¿quién más va a la feria? ¿Quién se revisa el portafolio? Y créanme, afortunadamente tengo ya varios ejemplos de estudiantes que fueron el año pasado a la Feria de Guadalajara con portafolios que se hicieron en las materias que yo tengo a mi cargo, y que ahora están trabajando ya con editores, editoriales del mundo profesional actual. Creo que eso es mi principal bandera, acercar el mundo profesional a la facultad. Me parece muy gratificante me imagino que para ustedes es muy gratificante llevar estos aprendizajes y conocimientos, y qué mejor compartirlo con demás gente y con estudiantes jóvenes que van para el mismo camino o que desean ser ilustradores. Y también qué bueno que usted toque este tema del portafolio, porque, por ejemplo, en lo personal como estudiante es un tema muy importante que no siempre tocan el tema o no nos dicen mucho acerca de eso. Y creo que es importante que usted comparta esas experiencias, porque al final de cuentas a sus alumnos les va a servir muchísimo. Claro que sí. Miren, yo me pongo en los zapatos de, pues vamos, yo ya soy mayor, pero hace unos años era estudiante todavía, ¿no? Y es entender qué necesito yo para salir de esta escuela y empezar a trabajar. ¿Qué necesito yo de mi carrera? ¿Qué me llevo de la carrera? Y qué es lo que me está pidiendo el mundo profesional, que va cambiando. Porque hay que entender una cosa, chicas, estamos hablando de el 2024, ya no es igual incluso a los años que tuvimos antes de la pandemia. El mundo cambió, las necesidades de la ilustración cambiaron, los portafolios cambiaron, las plataformas cambiaron. Entonces uno se tiene, pero sobre todo lo veo como una oportunidad. Ahora es más fácil acceder a otros mercados. Y eso es algo que me corresponde a mí mostrar en las clases, mostrar en las aulas, que no es imposible trabajar con gente que está del otro lado del mundo. Lo podemos hacer desde nuestra casa, con la comunidad de una conexión a internet, pero obviamente pues tenemos que estar conscientes
de todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, creo que eso hoy en día es una necesidad mostrar que las cosas y la oferta profesional, lo que podemos ofrecer, ha cambiado y estar listos pues para entrar en ese mundo profesional contemporáneo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, por último, nos encantaría saber qué consejos le daría a los jóvenes artistas que desean incursionar en el mundo de la ilustración. Lo primero es que lo disfruten. Eso es, creo que, la base. El hecho de que tú disfrutes esto, de que disfrutes aplicar colores, técnicas, hacer expresiones, se nota en el trabajo, lo compartes. Lo segundo es, hay que leer, hay que ver mucho, hay que ser un buen observador, ver a otros ilustradores, ir a las ferias, eso sí lo digo, ir a la feria que se pueda. Si vamos a la de minería, si vamos ir a librerías, o sea, si queremos entrar en un medio, investigar sobre el mismo, ¿no? Quiero hacer un álbum ilustrado, quiero hacer un cómic, quiero hacer una novela gráfica, primero veo lo que me gusta, primero veo lo que se publica. Si puedo ir a una feria, hablar con un editor, acercarme con ilustradores que ya están trabajando, créanme que todos contestan, a lo mejor se tardan, a veces nos tardamos por todo lo demás que tenemos que hacer. Ustedes ven, por ejemplo, para esta entrevista, nos tardamos en acomodar los tiempos, pero siempre estamos ahí dispuestos, creo, a compartir lo que conocemos, porque en la medida en la que haya más gente preparada y que pueda responder a lo que se necesita afuera, créanme que se dignifica la profesión. Ya no va a ser tan fácil que nos quieran pagar cualquier cosa si entregamos un trabajo profesional, si tenemos otras referencias, estar abiertos a preguntar, estar abiertos a entender que somos humanos también, no compararnos. Eso es algo que tenemos en esta parte de la creación artística. De pronto, pues nos comparamos a lo mejor con gente que lleva mucho tiempo o que está empezando. Cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su evolución. Ustedes en el semestre que están ahorita trabajan de una manera y les aseguro que en 1 año o 2 van a trabajar de otra, o el siguiente año o el siguiente mes, porque ya vivieron otras experiencias, porque ya vieron otras películas, porque ya les gusta otro tipo de música. Entonces todo eso va incidiendo en lo que hacemos como ilustradores. Entonces hay que entender que a lo mejor lo que ahorita no podemos hacer, porque estamos aprendiendo, lo vamos a poder aprender en un futuro, ¿no? El año siguiente, y hay que tener paciencia con eso también. Pero les digo, hay que arriesgarse y hay que creer en uno mismo. Hay que entender y saber que esto es una profesión muy noble y que necesita que le dediquemos tiempo, pero también nos puede dar las mayores satisfacciones. Créanme que el día de mañana, si se dedican a esto, yo voy a ver únicamente sonrisas, porque sé que hay muchas cosas que también puedo decir, el lado terrible. A mí me gusta ser muy optimista, porque disfruto de verdad hacer esto, pero créanme, trabajar en lo que estamos estudiando, en lo que nos gusta, pues como decía Confucio, encuentra un trabajo que te gusta y no tendrás que trabajar toda la vida, ¿no? Justo, totalmente de acuerdo. De verdad, muchas gracias. Qué buen consejo. La verdad, hasta me inspiró. Y de verdad, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos tu valioso tiempo en esta entrevista para Visualmente Mexicano por parte de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue un honor compartir tu perspectiva y talento a lo largo de este espacio. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos y esperamos seguir viendo cómo tu arte continúa inspirando a otros. Gracias nuevamente, Alex, por compartir tu talento y tu sabiduría con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, pues buenas noches y bueno, pues nos vemos en las clases en un futuro, ¿no? O allá afuera, ilustrando. Cuídense mucho.